Muy buenos días a todos los que están conectados. El día de hoy, 23 de marzo, siendo las 6:02 de la mañana, estamos acá en nuestro tiempo de oración y también de devocional de la Quinta Iglesia. Un saludo también para todas las personas que nos van a ver después por las redes sociales o el canal de YouTube. El devocional de hoy está basado en Salmo 29, verso 9. El texto dice así: La voz del Señor retuerce los robles y deja desnudos los bosques. En su templo todos gritan gloria. Una pregunta de introducción que quise colocar: ¿qué efecto tiene la voz de Dios en tu vida, hermano o hermana? ¿Transformación o solo información? ¿Qué efecto tiene en tu vida? ¿Solo llenas de información tu mente, tu cabeza, suples esas necesidades intelectuales o realmente está transformando tu vida? Cuando Dios habla, ¿reconoces su autoridad o permaneces indiferente a su voz? El primer punto, esta reflexión devocional tiene dos puntos. El primero le he puesto el poder transformador de la voz de Dios. El Salmo 29, este versículo 9, dice que la voz del Señor la presenta, perdón, como una voz poderosa, eficaz, soberana. No una voz pasiva, sino una voz que actúa. Cuando el texto dice que retuerce los robles y deja desnudos los bosques, está mostrando que la voz de Dios tiene poder para sacudir lo más fuerte y dejar también al descubierto lo que estaba oculto. Entonces, los robles representan firmeza, representan estabilidad, aquello que parece inconmovible. Sin embargo, aquí vemos que ante la voz de Dios, incluso lo más sólido cede. Y esto tiene una implicancia directa en nuestra vida. Dios no solo habla para informar, sino para transformar, quebrantar y revelar. Muchas veces tenemos áreas en nuestra vida, en nosotros, que parecen muy firmes. Por ejemplo, seguridades propias, pecados ocultos, quizás cierta estructura interna que no queremos soltar. Pero cuando Dios habla, su voz expone, su voz despoja y deja al descubierto el corazón humano. Hebreos 4:12 lo dice de esta forma: Sin duda la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, la voz de Dios podemos decir que sigue hablando hoy por medio de su palabra. La pregunta es: ¿está esa voz transformando nuestro interior o solo la escuchamos sin ser afectados? Porque cuando Dios habla, hermanos, nada parece igual. Eso lo vemos y lo aprendemos en todas las historias que podemos leer y en el actuar que está revelado ahí en su palabra. En segundo lugar, vemos que se menciona un resultado a esta voz que está transformando, que retuerce los robles, ¿cierto? Que deja al descubierto los bosques. O más bien, hay una respuesta de ciertas personas al ver tal poder. El segundo punto es el resultado del poder de Dios en la vida de sus hijos. Y el resultado final no es confusión, es adoración. El texto dice ahí: en su templo todos dicen gloria. Es decir, cuando Dios se revela a sus hijos, la única respuesta coherente es reconocer su grandeza. Y digo sus hijos porque, a pesar de que el texto no lo dice acá, sí habla de aquellos que están en su templo. En su templo todos dicen gloria. En el Antiguo Testamento el templo no era solo un edificio, era el lugar donde Dios había decidido manifestar su presencia de manera especial. Por eso cuando el texto dice que en su templo todos dicen gloria, no está hablando de cualquier persona, está hablando de aquellos que están delante de Dios, conscientes de quién es Él. Y en ellos no hay una reacción forzada, no vemos tampoco una reacción superficial. Es la respuesta natural finalmente de quien ha sido confrontado con la grandeza de Dios: entregar la gloria, adorar a Dios. Esto nos lleva o me lleva a preguntarnos,
¿Qué significa hoy estar en la presencia de Dios? En términos prácticos, en el Nuevo Testamento ya no hablamos de un templo físico, ¿cierto? Como centro exclusivo de la presencia divina. Cristo mismo es el cumplimiento y por medio de él el acceso a Dios es directo. Además, la Escritura enseña que el creyente es templo, la iglesia es templo y Dios habita en medio de su pueblo. Es decir, la presencia de Dios ya no está localizada en un lugar, sino que se relaciona con una realidad espiritual viva, constante. Entonces, estar en la presencia de Dios hoy no es una experiencia mística aislada, sino una vida consciente y ordenada delante de Él. Mm. En términos concretos, estamos en su presencia. Aquí, solo un paréntesis. Estamos claros que Dios es omnisciente, omnipresente, por ende podríamos decir que su presencia lo llena todo, ¿cierto? Claro. Pero estoy aquí hablando exclusivamente de aquellos que se relacionan de una forma especial con Dios, reaccionan delante del Señor también, viven una vida también devocional. Entonces estamos en su presencia cuando nos exponemos a su palabra con un corazón dispuesto, cuando oramos reconociendo quién es Él, cuando vivimos con conciencia de su santidad, cuando nuestra vida se somete también a su voluntad. Entonces, si realmente estamos en su presencia, nuestra respuesta en nuestra vida es gloria. Porque el texto no dice que algunos ocasionalmente reaccionan así. Dice que todos los que están en su templo responden de esa misma forma, de esa misma manera. Entonces, la pregunta es, ¿nuestra vida refleja que vivimos en su presencia? ¿O hemos reducido la presencia de Dios a ciertos momentos aislados? ¿Actuamos de cierta forma cuando estamos en el templo, cuando estamos en la iglesia? ¿Solo cuando hacemos un devocional? ¿Solo cuando a veces oramos y el resto del tiempo de nuestra vida no vivimos dando gloria al Señor? Para finalizar, la voz del Señor es poderosa para transformar, para cambiar, para exponer. Y cuando estamos siendo moldeados por la voz de su palabra, nuestra respuesta natural es vivir dando gloria a Dios. Porque no se trata solo de escuchar, hermanos, se trata de ser transformados por lo que Dios dice. Cuando su voz obra en nosotros, derriba lo que parecía firme, revela todo aquello que tal vez estaba oculto y alinea nuestro corazón con su voluntad. Entonces la gloria de Dios deja de ser solo una declaración para convertirse realmente en una manera de vivir. Dar gloria a Dios ya no es solo algo que decimos, es algo que finalmente reflejamos en cómo pensamos, cómo decidimos, en cómo vivimos el día a día. Que el Señor les bendiga, que el Señor nos ayude a que seamos transformados realmente por su palabra. Estamos constantemente escuchándola, constantemente asistiendo a la iglesia, participando de distintas actividades como dominicales o como esta. Que el Señor nos ayude a que seamos transformados por su palabra y que vivamos el día de hoy, particularmente, digo, todos los días, dando gloria al Señor. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque una vez más nos recuerdas lo poderoso que eres, Señor, para transformar, Señor. Tú puedes cambiar probablemente si hay personas que tienen preocupación por la vida de un hijo, de un cónyuge, Señor, de un hermano, de una hermana. Tú tienes el poder suficiente para transformar cualquier vida, Señor. Para transformar las áreas de nuestra vida, Señor, tal vez que no han sido quizás transformadas producto de nuestro pecado, de nuestras falencias, Señor. Tú puedes ayudarnos, tu palabra es viva, eficaz, Señor, para poder transformarnos, Señor. Te pedimos que tú tengas misericordia de nosotros y nos ayudes, que nos ayudes también a entregarte toda la gloria, Señor, a estar consciente de quién eres tú, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.